Por fin nos ha llegado la vaca de Acaix. Entonces la primera de nuestras reformas va a ser quitar los asientos traseros, la tercera fila, para poder dejar sitio a la cajonera. Entonces, antes de montar la vaca voy a desmontar los asientos. Normalmente en un coche como este hay que solicitar un certificado en la casa para reducir de 8 a 5 piezas. Espero que no me complique mucho la tarde el tema de los asientos para dejar instalada ya también la vaca. Voy a dejar los tornillos metidos dentro de los orificios para que en un futuro, si necesitamos recuperar los asientos, no los hayamos perdido. Aquí están los dos tornillos que sujetan los asientos y van a quedar puestos en su sitio. Espero no tener que volver a utilizarlos nunca, pero por llevar dos tornillos ahí tampoco hay ningún problema. Bueno, pues una vez que hemos recolocado todos el par de tornillos, lo que hacemos es montar la tapa del embellecedor. Como que no hubiera pasado nada. Es posible que nos toque fijarla con algún producto, pero bueno, una vez que la hayamos limpiado y le ponemos un par de puntitos de sellante para que no salte. Una vez desmontado el asiento del lado derecho, solamente nos queda hacer lo mismo en el lado izquierdo. Este es el embalaje recién llegado desde Acaix de nuestra vaca africana. Y bueno, voy a desembalarla e intentar montarla yo solo. Si no soy capaz, tendré que esperar a que lleguen los refuerzos un poquito más tarde. Lo que pasa es que sí que quería aprovechar este magnífico día de septiembre que tenemos aún en León. Voy a ponerme con ello. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es desmontar estas piezas y de esa manera liberamos los tornillos que trae de serie el coche. Aflojaremos estos tornillos, tendremos que quitar esta pieza de plástico y sobre esa pieza es donde montaremos la guía de toda la vaca. En este caso, este coche, el Land Cruiser, el KDJ 120, es el de 5 puertas, pues trae 3 anclajes en cada lado. Bueno, conociendo a estos japoneses seguro que vienen los tornillos apretados como si no hubiera misterio. La gente mirando para mí como si fuera un bicho raro. Una vez realizada esta acción, solo tenemos que repetirlo 6 veces.
Gato con guantes no caza ratones. El Anchor lleva una pieza de plástico para la zona de la sujeción de los tornillos, luego os la enseño. Y para montar esta vaca también tenemos que retirarla. Una vez que la retire, lo que haré será intentar limpiar ahí un poquitín con un cepillito y echar un poco de lubricante en la zona del tornillo, para que de esa manera pues agarre bien y no entre la humedad y el polvo y la suciedad de los caminos. Esta es la pieza de plástico que os comentaba antes que hay que retirar. Simplemente antes la saqué con la mano, ahora me parece a mí que voy a tener que ir por un utensilio. Aprovechando la bondad de un buen samaritano que nos presta el taller, con un pequeño alicate, y como podéis haber visto, simplemente haciendo una pequeña presión, sale fuera. Ahí veis el resultado, cómo queda. Esa zona, pues nada, ahora soplaremos y la limpiaremos bien. Voy a ir abriendo el embalaje de la vaca, muy original, en la misma caja con spray, y han pintado el logo del fabricante. Siempre hay que tener un poquito de cuidado porque muchas veces no sabes lo que vas a encontrar. Igual metes la tijera donde no debes. Bueno, y ahora lo que toca es tirar todos los cartones al contenedor del papel. Vemos que vienen perfectamente embaladas. Estas son las barras de aluminio transversales. Vienen perfectamente numeradas. Esta otra la abriré más tarde, cuando tenga montadas las guías, para que no corramos el riesgo de rayarlas. Hay que intentar no dañarlo al desembalarlo. Pero aquí nuestros amigos de acá han echado un rato grande. Parece la típica broma del regalo de bodas. Espero que el montaje sea más sencillo que el desembalado. Pero se agradece que vengan también protegidas. Ya hemos llegado al embalaje interior y, como dijimos antes, si el cartón iba al contenedor de cartón, el plástico tiene que ir al del plástico. Aquí tenemos la parte frontal de la vaca. Y esto, por eliminación, tiene que ser los largueros laterales. Una vez que hemos limpiado toda la zona, comenzamos a colocar las piezas. La primera pieza es una pieza de aluminio que engrana perfectamente con los agujeros de los tornillos que vienen montados de serie del coche, y luego la pieza que irá sujetando los listones de la misma vaca. Como no la he puesto nunca y no sé muy bien cómo irá, simplemente lo que voy a hacer es presentarlo, y una vez que ya lo tenga todo medio medido y colocado en su lugar oportuno, pues ya procederemos a apretar bien los tornillos.
Bueno, estamos presentando las barras, luego ya lo iremos ajustando todo. Las desventajas de ser bajito. Estoy colocando la penúltima barra. Las primeras me costaron un poquito más. Ahora me ayuda un poco el reflejo del techo y de la pintura. Queda más rápido. La vaca ya está presentada, nos queda ir apretando y ajustando todos los tornillos que lleva, que son unos cuantos, pero para ser la primera que la monto realmente es un montaje muy sencillo. Se nota que el diseño está cuidado.